Dragon Ball Super fue un anime lleno de subidas y bajadas. Un regreso muy esperado por millones de fans alrededor del mundo, pero que al mismo tiempo dejó una sensación extraña desde sus primeros episodios. Todo comenzó en el año 2015 con la enorme expectativa de continuar la historia que habíamos dejado en Dragon Ball Z. Sin embargo, los primeros capítulos mostraron algo que nadie esperaba. La animación era inconsistente, los trazos parecían apurados y las peleas no transmitían la misma fuerza de antes. Esto tuvo una explicación. Toei Animation estaba trabajando con un calendario extremadamente ajustado. El anime se lanzó con muy poco tiempo de producción y sin un material base sólido. En ese momento, el manga de Dragon Ball Super apenas comenzaba y no servía como guía, sino más bien como un complemento paralelo. Akira Toriyama solo había entregado lineamientos generales sin guiones detallados ni diseños finales. Por eso, los animadores y directores improvisaban muchas escenas, lo que dio como resultado errores visuales y momentos difíciles de olvidar, como el famoso Goku deformado durante la pelea con Bills. Con el paso de los episodios, la serie fue mejorando. La saga de la resurrección de Freezer adaptó los eventos vistos en la película, aunque sin aportar demasiado nuevo. Pero todo cambió con la saga del torneo de Champa. Por primera vez vimos universos alternativos, dioses de la destrucción y un intento claro por expandir el universo de Dragon Ball. Después llegaría uno de los puntos más interesantes, la saga de Goku Black. Una historia oscura, más seria, con una dirección artística mucho más cuidada y una trama que mezclaba viajes en el tiempo, identidad y desesperación. Fue ahí donde muchos sintieron que Dragon Ball Super finalmente había encontrado su rumbo. El manga, por su parte, comenzó a diferenciarse cada vez más del anime. Ya no era un complemento, sino una reinterpretación. Toyotaro, el dibujante elegido por Toriyama, tomó el rol de adaptar las ideas del maestro y darles coherencia. Con el tiempo, su versión se volvió la referencia principal, la guía canónica que continuaría después del anime. Aún así, el anime seguía su camino, alcanzando su punto máximo con el Torneo del Poder. Una batalla que reunió a todos los universos, donde vimos a Goku romper sus propios límites con el Ultra Instinto. La animación, que había sido duramente criticada al principio, ahora brillaba con fuerza, entregando episodios visualmente espectaculares y una dirección que emocionó incluso a los más escépticos. Cuando el anime llegó a su fin, dejó más preguntas que respuestas. No sabíamos qué pasaría ni qué rumbo tomarían los personajes después de aquella batalla. Parecía el cierre de una etapa, pero en realidad era solo el comienzo, porque lo que vendría después marcaría un antes y un después en la historia moderna de Dragon Ball. Un proyecto que superaría toda expectativa, con una calidad visual nunca antes vista en la franquicia. La película que redefinió el poder Saiyajin, el pasado y el verdadero origen del orgullo guerrero. La historia de un sobreviviente, la leyenda del Super Saiyajin más temido del universo. Yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia. Pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos, ¡no lo perdonaré! Esta película sobrepasaría todo lo visto anteriormente. Sus predecesoras, aunque visualmente atractivas, cometieron errores que afectaron la coherencia del universo de Dragon Ball. Por ejemplo, la idea de que Freezer supiera de la existencia de Bills y Majin Buu, pero solo decidiera entrenar después de ser derrotado por un simple Super Saiyajin, nunca terminó de encajar. Resulta ilógico que alguien tan temeroso del poder y tan obsesionado con mantener su posición de tirano galáctico ignorara a seres que estaban a años luz por encima de su nivel, pero claro, para él, un mono que luchaba por proteger su especie era aparentemente más peligroso que una criatura nacida de la maldad pura, capaz de destruir planetas enteros sin pensarlo dos veces, ¿verdad, Freezer? En fin. Durante ese periodo, las películas comenzaron a mostrar un declive evidente en coherencia y desarrollo. Anteriormente habíamos visto a Goku entrenar durante toda su vida, atravesar incontables batallas y, tras casi una década en el otro mundo, alcanzar el Super Saiyajin 3.
Hasta ese punto todo tenía sentido dentro de la progresión natural de su poder, pero luego se nos pidió aceptar que en apenas un día lograra multiplicar ese poder 70 veces, alcanzando una forma divina sin una base clara ni un entrenamiento convincente. Es entendible que en una película se deba condensar la historia por cuestiones de tiempo, pero el problema fue que el anime no lo corrigió. Al contrario, simplemente reanimó los eventos con una calidad irregular y sin aportar profundidad. Y ni hablar del Super Saiyajin Blue, una transformación que, en teoría, multiplicaba 50 veces más aquel poder ya exagerado. Sin embargo, en lugar de transmitir una sensación de progreso, los protagonistas se sentían cada vez más rotos y, paradójicamente, más débiles frente a nuevos enemigos que los humillaban con facilidad. Fue una etapa confusa en la escala de poder y en la narrativa general, algo que generó frustración en muchos seguidores. Pero de eso hablaremos con detalle en otro video, porque aquí en esta película empieza la verdadera diferencia. Por primera vez en años, Toei y Akira Toriyama decidieron no forzar nada. No hubo transformaciones injustificadas, ni Sinalen, ni villanos creados de la nada. Todo lo que ocurre puede coexistir perfectamente con los eventos de Dragon Ball Z. La historia nos lleva al pasado, mostrándonos la infancia de los protagonistas y el origen de su linaje. Vemos a sus padres, sus motivaciones y cómo los errores cometidos en esa época marcarían el destino del universo entero. Esa fue la verdadera genialidad detrás del proyecto, construir un puente entre el pasado y el presente, estableciendo bases sólidas para las futuras sagas de la obra. Además, esta película logró algo que Dragon Ball necesitaba con urgencia: devolver el misterio y la emoción de lo desconocido. Nos recordó que detrás de cada poder y cada batalla hay una historia de pérdida, orgullo y supervivencia. Desde su introducción se nota que fue diseñada para abrazar la nostalgia de los fans de toda la vida, sin dejar de atraer a una nueva generación. Fue una apuesta arriesgada, pero al mismo tiempo la más segura que podían hacer, y así es como comenzó todo. El renacer de una leyenda, la historia que reescribiría lo que creíamos saber sobre los Saiyajin y que marcaría el regreso triunfal de Dragon Ball a la gran pantalla. Pero para entenderlo por completo, tenemos que volver al inicio. Bardock es, sin dudas, uno de los personajes mejor construidos por Toei Animation, un guerrero que, con el tiempo, se convirtió en uno de los 5 más queridos de toda la obra. Su regreso fue triunfal, una alegría inmensa para los fanáticos, sobre todo porque esta vez se nos muestra un lado completamente nuevo de su vida. Ya no vemos a un soldado solitario que conquista planetas sin propósito, ahora observamos civilizaciones completas en el planeta Vegeta. Vemos a los Saiyajin como seres con emociones, familias y costumbres, seres que, lejos de representar pura maldad, se parecen más a los humanos de lo que creíamos. La historia nos lleva casi 50 años atrás, al inicio del reinado de Freezer. Su padre, el Rey Cold, decide retirarse y cederle el mando del ejército que dominaba el universo. Pero antes de irse, advierte a todos sus subordinados. Su hijo es incluso más cruel y despiadado que él. Los Saiyajin, obligados a servir bajo su mandato, no pueden más que asentir en silencio. Freezer, apenas un joven prodigio, demuestra su poder con una frialdad aterradora. Una muestra de lo que estaba por venir, y aunque aquí comienzan algunas incoherencias que analizaremos en otro video, enfoquémonos en lo más importante: la historia que esta película quiso transmitir, porque por primera vez Dragon Ball nos muestra a los Saiyajin como seres con humanidad. El Rey Vegeta camina entre las cápsulas de incubación donde descansan cientos de infantes de su raza. Su destino es encontrarse con su primogénito, lo observa con orgullo y admiración, refiriéndose a él como su mayor logro. ¡Oh, miren eso! Ya ha crecido bastante, mi querido hijo. ¡Mi más grande orgullo! Tu extraordinario potencial lo llevas en la sangre. Apuesto a que te convertirás en el rey del universo y no ese tal Freezer. ¡Es un monstruo! Tú eres el elegido. Muero por verte crecer. El heredero que algún día no solo tomará su lugar, sino que incluso pondrá fin a la tiranía del monstruo que los domina. Pero antes de marcharse, el rey se detiene. Percibe algo fuera de lo común, un nuevo infante en una de las cápsulas de incubación especiales, reservadas solo para los guerreros de élite que asegurarían la supervivencia de su especie. Ese niño es diferente, una anomalía que, según sus propias palabras, podría poner en peligro tanto al planeta como a su reinado.
una científica le advierte que ese infante posee un nivel de poder sin precedentes, que podría tratarse del legendario Super Saiyajin de las profecías, y ahí nace la primera gran confusión del fandom. El rey Vegeta no ordena asesinar a Broly como lo haría un tirano sin corazón. En cambio, decide exiliarlo a un planeta deshabitado. ¿Por qué? Porque habían detectado que el poder oculto de Broly era anormalmente alto al punto de hacerlo inestable. El propio rey afirma que podría tratarse de un mutante, alguien cuyo poder crecería sin control hasta perder la razón. Y eso nos deja una gran pregunta: ¿acaso ya habían existido mutantes Saiyajin antes? ¿Cómo sabía el rey de estos casos? Pese a todo, la historia sigue su curso y nos muestra algo que nunca antes habíamos visto: la desesperación de un padre. Paragus, al descubrir el exilio de su hijo, renuncia a todo sin pensarlo, desafía las órdenes del rey y emprende una búsqueda suicida para encontrarlo. Un gesto que por primera vez muestra a los Saiyajin como algo más que guerreros, como padres, como seres que sienten y aman. Cuando finalmente llega al planeta donde su hijo fue enviado, lo encuentra vivo, un niño que había sobrevivido completamente solo, cazando para alimentarse apenas un día después de haber salido de la incubadora. Su nivel de poder supera incluso al de Raditz, el mismo que más adelante pondría en aprietos a Goku y Piccolo, obligándolos a sacrificarse para vencerlo. Está claro que la inclusión de Broly en la historia, antes de Dragon Ball Super, habría sido imposible, dado el poder que ya demostraba de niño. Así comienza una de las historias de supervivencia más crudas de toda la obra. Un planeta hostil, un padre que asesina a su único acompañante para racionar los recursos. Y un niño que crece sabiendo que solo tiene a su padre en el universo. Paragus lo dio todo por su hijo. Y ese sacrificio, esa devoción absoluta, tendría un precio muy alto más adelante, porque lo que parecía una historia de amor paternal se convertiría en una tragedia inevitable. Ahora tenemos un nuevo panel, uno que nos muestra más de nuestro personaje favorito en este canal, Bardock. Pero como este video no trata exclusivamente de él, no vamos a detenernos demasiado. Lo vemos llegar en su nave al planeta Vegeta. Mientras desciende, conversa con uno de sus compañeros sobre un tema inquietante: el miedo a que Freezer los traicione. Bardock expresa su desconfianza hacia el imperio que los controla, dejando en claro que no comparte la obediencia ciega del resto de su raza. Dice que Freezer no los necesita realmente, que su comportamiento se ha vuelto cada vez más extraño y que algo está tramando. Más adelante entenderíamos que ese temor no surgió de la nada. Comenzó tras una misión en el planeta Cereal, donde Bardock tuvo una batalla decisiva contra Logita, una experiencia que lo marcó profundamente y lo hizo sospechar de los verdaderos planes del emperador. Al regresar al planeta, Bardock se entera de algo alarmante. Freezer ha estado haciendo preguntas sobre la leyenda del Super Saiyajin. Estuvo preguntando sobre el Super Saiyajin. El Super Saiyajin. Y en ese instante todo cobra sentido. El peligro ya no era una posibilidad, era una realidad. Poco después, la historia nos lleva a una de las escenas más emotivas de toda la película. Bardock regresa a su hogar, donde es recibido por su esposa Jean. La gente del pueblo se ve más animada. ¡Claro! Es que todos han vuelto a casa. ¿En dónde está Raditz? Tu hijo ya es todo un guerrero. Está en otro planeta con el príncipe Vegeta. Ya no deben tardar en regresar. ¿Y está con el príncipe Vegeta? Debe ser una tortura ser su compañero. En una conversación breve pero llena de ternura, ambos deciden enviar a su hijo, Kakaroto, al planeta Tierra. No como parte de una misión, sino por amor, por miedo, por la esperanza de darle una oportunidad de sobrevivir lejos de la destrucción que se avecinaba. Dicen que si nada ocurre, podrán ir a buscarlo más adelante, pero en el fondo ambos saben la verdad. Lo que sigue es una de las secuencias más hermosas y humanas de toda la obra. Bardock y Jeannes cruzan el desierto con la pequeña cápsula de escape, buscando un sitio donde nadie los vea. La duda y el miedo se reflejan en sus rostros. Saben que su decisión podría separarlos para siempre, pero también que es la única manera de proteger a su hijo. Cuando por fin lo colocan dentro de la nave, Ginny rompe en llanto, le grita que debe sobrevivir, mientras Bardock la contiene, intentando mantenerse firme aunque el dolor lo consuma. Es una escena que, en mi opinión, resume la verdadera esencia de esta historia. Una pareja que, a pesar de pertenecer a una raza guerrera, demuestra amor, empatía y sacrificio. Hasta este punto concluye la introducción de la película,
Una introducción que para algunos críticos fue lo único rescatable y que para otros supuestamente arruinó la imagen de los Saiyajin. Pero ninguna de esas opiniones es correcta, porque esta introducción no destruye nada, humaniza. Nos muestra que los Saiyajin no eran monstruos sin sentimientos, sino seres capaces de cuidar a los suyos, de amar y temer por los suyos, igual que cualquier otra especie. Y eso también explica algo importante. Con el paso de los años, Saiyajin como Raditz, Nappa o incluso Vegeta perdieron esa empatía. Décadas de servir bajo la tiranía de Freezer los moldearon en lo que vimos al comienzo de Dragon Ball Z. La crueldad que mostraban no era su verdadera naturaleza, sino una consecuencia del control del emperador. Freezer había logrado manipularlos para que creyeran que la conquista, el orgullo y la destrucción eran parte de su identidad. Así aseguraba que nadie lo desafiara porque todos pensaban como él. Pero no vamos a detenernos en un análisis detallado ni en cada aportación narrativa que esta introducción nos deja. Vamos a ir directamente al clímax de la película, donde todo lo que se construyó hasta ahora explota en una de las batallas más épicas del universo de Dragon Ball. Vegeta sería el primero en enfrentar al desconocido. La pelea comienza con ambos en su forma base, pero el poder de Broly aumenta con cada golpe recibido. Vegeta, confiado, pasa al Super Saiyajin, luego al Super Saiyajin God. Sin embargo, Broly se adapta, aprende y en cuestión de minutos logra igualarlo. Goku interviene intentando razonar con él, pero pronto entiende que Broly ya no está peleando con control. La batalla escala a un nivel que supera toda expectativa. Goku libera el poder del Super Saiyajin Blue y aún así, Broly lo sobrepasa. Su fuerza crece sin límites, impulsada por la furia y la confusión de toda una vida. La Tierra tembló, y por primera vez los dos Saiyajin más poderosos del universo se dan cuenta de que no pueden ganar solos. Freezer observa desde lejos, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. La criatura que pensaba usar como arma se había convertido en una fuerza fuera de control. Cuando Broly desata toda su ira y alcanza su forma legendaria, ni Goku ni Vegeta pueden hacerle frente. En un acto desesperado, ambos huyen usando la teletransportación y se refugian con Piccolo. Allí toman una decisión que cambiaría el curso de la batalla: fusionarse. La unión de los dos príncipes Saiyajin da origen al guerrero definitivo, Gogeta. De regreso en el campo de batalla, el enfrentamiento final comienza. Gogeta enfrenta a Broly con una precisión y velocidad que jamás habíamos visto. Cada golpe es un choque entre dos fuerzas imposibles, una lucha entre la furia descontrolada y la técnica perfecta. La pelea atraviesa dimensiones y durante un instante el espacio mismo parece quebrarse. Finalmente Gogeta domina la batalla y está a punto de lanzar el golpe final. Pero la intervención de Chela y Lemo cambia el destino de Broly. Usando las esferas del dragón, piden a Shenlong que lo transporte de vuelta a su planeta antes de ser destruido. El deseo se cumple justo a tiempo y Broly desaparece en medio de la luz del dragón. La guerra termina, Freezer escapa planeando su próxima movida, y Goku por primera vez no ve a Broly como un enemigo, sino como alguien digno de admiración. Viaja al planeta Vampa para visitarlo, le entrega provisiones y le ofrece su amistad. Paragus no era malvado, solo buscaba venganza. El rey Vegeta no fue un tirano. Solo quiso proteger a los suyos. Bardock no conquistaba por placer, lo hacía porque así servía al imperio de Freezer. Goku solo protege a los suyos. Y Vegeta defiende lo que construyó como su orgullo, su identidad, manteniendo viva a toda la raza Saiyajin a través de ese mismo orgullo. Todo esto redefine lo que fue Dragon Ball Super hasta el momento, porque desde su primer episodio y con la recreación de las películas La Batalla de los Dioses y la resurrección de Freezer, entendimos claramente que la nueva orientación de la historia sería hacia el mundo de los dioses. Estos seres estuvieron involucrados en cada arco, desde Berus y Whis hasta Zeno, Taishinkan y Los Ángeles. Pero ahora con esta nueva etapa volvimos al alma de las aventuras clásicas que tanto amamos. Las aventuras ya no se desarrollan solo en la Tierra, y aunque lo divino sigue presente, los conflictos ya no pueden resolverse invocando a un dios ni usando el poder de uno. A partir de este punto vuelve a ser necesaria la meditación, el entrenamiento pesado, los nuevos maestros, las batallas perdidas, los elementos místicos y las razas guerreras que rondan por la inmensidad del espacio. Y entre todo esto, Freezer sigue libre. Esto por supuesto no iba a ser ignorado por los guerreros Z, mucho menos por Vegeta. Pero antes de poder hacer algo al respecto,
una organización intergaláctica intentó secuestrar a Majin Buu, a ese mismo ser que alguna vez estuvo al nivel de un Goku Super Saiyajin 3 y que hizo temblar al universo entero. Pero ahora Buu dormía profundamente. Fue aquí donde conocimos a Merus, un patrullero galáctico distinto a todos. Destacaba por su ingenio en combate, su velocidad, su sabiduría y un poder que no parecía humano. Junto a Goku y Vegeta debía detener a Moro, un antiguo hechicero que había vivido millones de años y solo fue derrotado en el pasado por un gran Kaio, cuya esencia se encontraba sellada dentro de Majin Buu. Solo esa energía podría volver a detenerlo. Como era de esperarse, nuestros protagonistas combatirían, sufrirían derrotas y descubrirían que Moro no era un enemigo común. Y eso es lo hermoso de este arco. Volvimos a entender que el poder no lo es todo. Moro les ganaba no por fuerza bruta, sino por inteligencia y magia. No importaba cuánto multiplicaran su poder, debían aprender, evolucionar y volver a entrenar. Fue entonces cuando ambos Saiyajins decidieron tomar caminos distintos. Goku eligió entrenar con Merus, buscando dominar completamente el Ultra Instinto, convencido de que esa técnica divina sería clave para vencer a Moro, y sorprendentemente Merus conocía muy bien esa doctrina. Vegeta, en cambio, mostró una evolución impresionante como personaje. A diferencia de su pasado arrogante, ahora decidió renunciar a parte de su orgullo para volverse más fuerte. Viajó a Yardrat, el planeta donde Goku había aprendido la teletransportación, para entrenar con sus habitantes y aprender no solo esa técnica, sino una nueva habilidad, la partición forzada del espíritu, un poder capaz de descomponer la energía de su enemigo y devolverla a su origen. Mientras tanto, en el entrenamiento de Goku se reveló una verdad importante. Merus era en realidad un aprendiz de ángel, un ser que amaba profundamente al Universo 7 y a todos sus seres vivos. Pero esa empatía lo ponía en riesgo, ya que los ángeles deben mantener la neutralidad absoluta. Por eso, Whis intervino justo antes de que Merus cruzara el límite. En paralelo, todos los guerreros Z se preparaban en la Tierra junto a la patrulla galáctica para enfrentar a las tropas de Moro. Esta parte del manga fue excelente porque, a diferencia de batallas pasadas como la del ejército de Freezer, esta vez sí se respetaron los niveles de poder. En aquella ocasión contra Freezer vimos a Gohan, Piccolo, Trunks y Goten luchar contra soldados de apenas 2000 unidades de poder. Cuando ellos superaban con facilidad las centenas de miles, esta vez no fue así. Los guerreros de Moro eran antiguos prisioneros capturados a lo largo de millones de años, incluso antes del nacimiento del Rey Colt, y su poder superaba con creces al del propio emperador en su época más fuerte. Incluso vimos momentos inesperados. Yamcha, sí, Yamcha, regresó al campo de batalla y venció a varios prisioneros con facilidad. Fue un gran acierto darle protagonismo nuevamente, recordando que es un artista marcial completo con años de experiencia. Incluso él mismo afirma con orgullo ser el tercer humano más fuerte de la Tierra, lo cual es totalmente cierto. Este tipo de detalles nos devolvió la esencia del Dragon Ball original, donde la técnica y el espíritu marcial también importaban. A partir de ahí, vimos paneles hermosos, los guerreros Z dando todo por proteger su mundo, Gohan liderando con valentía, Piccolo como mentor, y la llegada de Goku en el momento justo para equilibrar la batalla. Pero lo más destacable fue la reflexión de Piccolo. A pesar de todos sus años de entrenamiento, estaban a años luz del poder de Goku. Y aunque no nos centraremos en cómo Goku logra dominar finalmente el Ultra Instinto y vencer a Moro, hay un punto que no podemos pasar por alto. La derrota de Gohan. Gohan ha sido, en más de una ocasión, el guerrero más poderoso del universo. La primera vez fue cuando venció a Cell, aquel monstruo perfecto que ni siquiera Goku, usando todo su poder, pudo derrotar. Para Gohan, en ese momento, la batalla parecía un juego. Había alcanzado un poder tan puro, tan desbordante, que superaba toda lógica. Más adelante volvería a brillar, alcanzando una fuerza casi divina durante su combate contra Majin Buu, superando incluso el poder del Super Saiyajin 3 de su propio padre. Era un guerrero que, con calma y decisión, podía humillar al demonio que había aterrorizado a toda la galaxia. Sin embargo, en esta nueva etapa de la historia lo vemos caer ante un simple prisionero. Y eso duele, porque Gohan no es solo un personaje más, representa el equilibrio entre lo humano y lo divino, entre la familia y la guerra, entre el conocimiento y el instinto, y ver cómo su poder es opacado o ignorado una y otra vez para resaltar el de su padre se vuelve frustrante para muchos. Pero esta vez no estamos analizando una saga,
no estamos juzgando la coherencia del poder o las decisiones del guión. Hoy estamos observando cómo Broly se convierte, en silencio, en el verdadero héroe de la franquicia. Y estos dos, Gohan y Broly, tienen mucho más en común de lo que parece. Ambos poseen una fuerza que nace de las emociones más profundas. Ambos fueron incomprendidos, y ambos representan algo que Goku y Vegeta habían olvidado durante su entrenamiento con los dioses, la conexión entre el corazón y el poder. Por eso, en esta ocasión no nos detendremos en el desenlace épico de la saga de Moro, ni en la evolución de Goku y Vegeta durante sus siguientes entrenamientos, porque mientras ellos seguían desafiando los límites del poder divino, Broly continuaba solo, sobreviviendo en el planeta Vampa. Y así, dejando atrás las doctrinas divinas, llegamos a una nueva era. Una era donde la fuerza vuelve a tener un significado más humano, más emocional, más Dragon Ball. Llegamos finalmente a la saga de Super Hero. Aquí, después de años, Gohan vuelve a obtener el protagonismo que merece, y no solo como guerrero, sino como heredero del espíritu original de la serie. Después de años de silencio, la Patrulla Roja regresa a la acción. Bajo una nueva dirección y con una fachada moderna, esta organización busca vengarse de Goku y sus amigos, aunque esta vez lo hace de una manera más inteligente. El Dr. Gedo, nieto del Dr. Gero, es reclutado por Magenta, el nuevo líder de la Patrulla Roja, quien le hace creer que los héroes actuales, como Goku, Vegeta y los demás, en realidad son villanos que amenazan a la Tierra. Edo, con su genialidad científica, crea a dos androides, Gamma 1 y Gamma 2, inspirados en los héroes de los cómics que él admira. Ambos poseen una fuerza enorme, comparable incluso a la de los Super Saiyajins, y están programados para proteger la justicia, o al menos lo que ellos creen que es justicia. Mientras tanto, Goku y Vegeta se encuentran entrenando en el planeta de Beerus junto a Broly, intentando que éste aprenda a controlar su poder. Por eso, cuando la Patrulla Roja pone su plan en marcha, los Saiyajins no están en la Tierra. Piccolo es el primero en notar los movimientos extraños. Gamma 2 lo ataca creyendo que es un enemigo, pero el Namekiano logra rastrear el origen de esta amenaza hasta la base de la Patrulla Roja. Allí descubre que la organización planea revivir al temible Cell en una nueva y perfeccionada versión llamada Cell Max. Sabiendo que la situación está completamente fuera de control, Piccolo recurre a Bulma y busca despertar el potencial oculto de Gohan, que había descuidado su entrenamiento para dedicarse a la investigación y a su familia. Con ayuda de Shenlong, Piccolo obtiene una nueva transformación, el Orange Piccolo, un poder que eleva su fuerza a niveles cercanos a los dioses. La batalla se desata cuando Cell Max es liberado antes de tiempo. El monstruo es gigantesco, incontrolable y con un poder abrumador. Gamma 1 y Gamma 2 se dan cuenta de la verdad. Habían sido engañados. En un acto heroico, Gamma 2 sacrifica su vida para intentar destruir a Cell Max, aunque su ataque no logra eliminarlo por completo. Frente a la desesperación, Gohan alcanza una nueva evolución, Gohan Beast. Su cabello se torna plateado con tonos lilas y su mirada, antes calmada y serena, ahora brilla con una furia contenida que parece traspasar la realidad misma. En ese instante, Gohan no está pensando en la gloria, ni en la batalla, ni en el honor. Está pensando en proteger, y es ahí donde radica la verdadera esencia de su transformación. Gohan nunca ha sido como su padre. A diferencia de Goku, él no vive para pelear. No busca rivales, ni anhela ser el más fuerte. Él entrena solo cuando el mundo lo necesita, y eso siempre ha sido visto como una debilidad. Pero en realidad es todo lo contrario. Es una virtud, porque su poder no nace del deseo de superarse, sino del amor, de la necesidad de proteger a quienes ama, sin importar el costo. Por eso, su potencial siempre ha sido ilimitado. Recordemos que Gohan dejó de entrenar después de la batalla contra Majin Buu, y más tarde retomó brevemente su entrenamiento antes del Torneo del Poder. Ahí recuperó una parte de sí mismo, su confianza, su espíritu guerrero. Pero con la paz volviendo a la Tierra, su vida siguió otro camino. Creyó que ya no era necesario seguir entrenando. Con Goku y Vegeta volviéndose cada vez más poderosos, Gohan pensó que ellos podrían enfrentar cualquier amenaza. Y eso lo hizo bajar la guardia. Y es héroe que todos. Pero la historia siempre se repite. Los héroes más grandes no son los que buscan el conflicto, sino los que se levantan cuando la vida los obliga a hacerlo.
Y Gohan, una vez más, fue empujado hacia esa prueba. La escena en la que ve a Piccolo caer herido es un punto de quiebre. No solo pierde la calma, pierde todo filtro racional. El dolor, la impotencia y el miedo se mezclan en su interior. Y lo que emerge no es solo rabia, es su verdadera naturaleza, una energía ancestral, dormida desde la niñez, que finalmente se libera sin restricciones. El Gohan Beast no representa una técnica divina ni un poder de los dioses. Es una manifestación pura de su espíritu humano y Saiyajin en perfecta armonía. El niño que lloraba en el desierto frente a Raditz, el joven que enfrentó a Cell con lágrimas en los ojos, el padre que teme por su hija. Todos se unen en un solo ser y el resultado es una forma que no busca dominar, sino proteger. Esa es la gran diferencia con Goku y Vegeta. ¿Es todo lo que tienes? Ahora es mi turno. Ellos se entrenan para alcanzar un nuevo nivel, una nueva técnica. Gohan evoluciona solo cuando su corazón lo exige, y esa emoción pura es lo que lo separa incluso de los dioses. Si analizamos la transformación en detalle, notamos que visualmente combina elementos del misticismo de su forma definitiva con una intensidad animal casi primitiva. Su cabello, en punta y desordenado, recuerda al estado berserker. Su aura plateada desprende relámpagos morados que parecen vibrar con energía viva. No hay calma, no hay control absoluto, solo instinto, emoción y poder sin límite. Y ahí es donde encontramos un paralelismo perfecto con Broly, porque aunque Gohan y Broly son opuestos en personalidad, ambos comparten la misma raíz. El poder que nace del corazón Broly es la furia desbordada, el instinto primitivo que se niega a ser contenido. Su fuerza es el grito de una vida marcada por el dolor, el exilio y la soledad. Cada vez que lucha lo hace por sobrevivir, por defender lo poco que tiene. Gohan, en cambio, es la calma que explota solo cuando todo lo que ama está en peligro. Su fuerza no busca destruir, sino evitar la destrucción. Ambos son dos extremos del mismo concepto, la emoción como fuente de poder absoluto. En Broly, esa emoción se convierte en un torbellino incontrolable. En Gohan, en un rayo concentrado de determinación y amor. Pero al final, los dos representan el mismo mensaje, que los límites del poder no están en el cuerpo, sino en el alma. Cuando Gohan despierta su forma Beast, no lo hace para presumir ni para superar a su padre. Lo hace porque entiende finalmente que no puede depender de los demás, que su deber como protector no se hereda ni se delega, debe asumirlo, debe cargar con él. Y ese aprendizaje lo eleva más allá del simple combate. Gohan se convierte en el reflejo del equilibrio perdido en Dragon Ball Super, el punto medio entre lo humano y lo divino, entre la mente y el instinto. De alguna manera su transformación marca el regreso al corazón de la saga. Nos recuerda que no todo se trata de quién tiene más poder ni de quién entrena más tiempo. Se trata de quién está dispuesto a darlo todo cuando ya no queda nada. Por eso, Gohan Beast no es solo una nueva forma, es una declaración, un recordatorio de que el alma, cuando se enciende con amor y desesperación, puede superar incluso a los dioses. Y así como Broly representa la furia legendaria que nace del dolor, Gohan representa la esperanza infinita que nace del amor. Dos caras de una misma esencia, la de los Saiyajins que sienten, que protegen y que cuando todo está perdido, despiertan el poder que ningún dios podría comprender, pero más allá de la poesía del momento, es fundamental detenernos a mirar cómo llegaron hasta aquí, porque entender su historia nos permite apreciar lo que significa tenerlos juntos en la misma trama. Broly, desde su primera aparición, fue todo un personaje que mezclaba tragedia y fuerza, un Saiyajin marginado, un niño con un poder extraordinario que se veía como una amenaza para su propia raza. Su historia de soledad y dolor lo convirtió en un guerrero que aprendió a sobrevivir solo, enfrentando al mundo entero. Y sin embargo, en Dragon Ball Super Broly vemos su evolución más allá de la mera furia. Goku y Vegeta, tras reconocer su potencial y su espíritu, deciden entrenarlo. Se convierte así en un aliado, en un compañero con quien se puede compartir la carga de proteger el universo, pero también en un reflejo del poder bruto que la naturaleza Saiyajin puede generar cuando se canaliza. Su inclusión no es solo un aumento de fuerza,
Es un símbolo de reconciliación con el pasado y de expansión de la narrativa más allá del binomio Goku-Vegeta que dominaba hasta entonces. Por otro lado, Gohan había sido relegado durante demasiado tiempo. Tras Cell, tras Majin Buu y luego con la aparición de poderes divinos en Dragon Ball Super, su rol se había visto reducido a un soporte o a un recordatorio de su potencial desaprovechado. La película Super Hero lo devuelve al centro de la historia y no de cualquier manera. Su transformación en Gohan Beast no es un simple efecto visual o un aumento arbitrario de poder. Es la culminación de todas sus experiencias, de todo lo que vivió desde niño hasta su etapa adulta. Desde ser el niño prodigio que superó a su padre en momentos puntuales, pasando por el guerrero que entrenó solo para enfrentar amenazas inimaginables, hasta el padre que deja de lado la pelea porque confía en los demás, Gohan finalmente retoma su lugar como protagonista activo y lo hace a la altura de cualquier Saiyajin legendario. Muchas gracias, Gohan. Me salvaste la vida. Sí, no te preocupes, amigo Krillin. Será mejor que descanses. Ahora el deber me llama. ¡Acaben con él! Juntar a Broly y a Gohan es un movimiento que redefine la franquicia. Porque si antes Goku y Vegeta representaban el balance de técnica, instinto y rivalidad, ahora tenemos a dos Saiyajins de naturalezas complementarias que funcionan como una dupla nueva. Broly, la fuerza salvaje y desatada que puede inclinar la balanza en cualquier combate. Gohan, el poder controlado, enfocado, que surge del amor y la determinación de proteger a los suyos. Esto abre un mundo de posibilidades narrativas. Ya no dependemos de la intervención directa de los dioses para justificar la escala de poder ni de multiplicaciones de fuerza arbitrarias. Aquí la historia vuelve a conectarse con Dragon Ball clásico. Entrenamiento, estrategia, supervivencia, inteligencia en combate y la impredecible potencia de quienes enfrentan desafíos que parecen insuperables. Broly y Gohan juntos devuelven a la serie al centro de la acción terrenal y Saiyajin, mientras se mantiene el respeto por los elementos cósmicos y divinos que enriquecen la historia sin dominarla. La relevancia de esto también se percibe en el manga reciente, donde el combate de Gohan Beast con Goku Ultra Instinct en el planeta The Bills marca un antes y un después. No es un enfrentamiento con tintes psicológicos ni una simple demostración de poder. Es la constatación de que Gohan recupera su protagonismo y que Broly como aliado no es solo un oponente formidable, sino un referente de lo que significa el potencial Saiyajin llevado al límite de manera natural. Esto redefine la jerarquía narrativa de la saga. Ya no todo gira en torno a Goku y Vegeta ni a la intervención divina, sino a los guerreros que sienten, que luchan por su gente y que cargan con su historia personal. La importancia de tener a Gohan y Broly juntos también trasciende la fuerza, es una cuestión de identidad de la saga. Mientras que la última década de Dragon Ball Super estuvo marcada por poderes que surgían casi por decreto divino, esta dupla devuelve el peso de la historia al mundo que Akira Toriyama creó. Un universo donde los Saiyajins no son solo guerreros que entrenan por competir, sino seres con vidas, pasados, emociones y razones para luchar que se reflejan en sus batallas. Aquí vemos a Broly superar su trauma, a Gohan redescubrir su fuerza y, sobre todo, vemos que juntos pueden enfrentar amenazas que ni siquiera los dioses podrían resolver por sí solos. Esto cambia la obra para bien, porque nos devuelve la emoción del descubrimiento y la estrategia, cómo reaccionan los personajes ante nuevos desafíos, cómo sus historias personales influyen en la forma en que luchan y cómo sus poderes no son solo números, sino manifestaciones de sus experiencias y emociones. Así, mientras Broly encarna la furia y la fuerza bruta que surge del sufrimiento, Gohan encarna el poder que surge del amor y la responsabilidad. Su unión no es un simple encuentro de fuerzas, sino la reconstrucción del corazón de Dragon Ball, aventura, peligro, superación y la constante lucha por proteger lo que realmente importa, sin depender de la autoridad de los dioses ni de multiplicaciones arbitrarias de poder. Con Broly y Gohan juntos, la saga alcanza un equilibrio que el Torneo del Poder, Moro o incluso los anteriores arcos divinos no lograron consolidar.
el poder vuelve a nacer de la historia de los personajes, de su pasado, de sus entrenamientos, de sus decisiones y sobre todo, de su humanidad Saiyajin, de su Mintotu, y mientras estos dos guerreros comienzan a operar como dupla, podemos imaginar un futuro donde nuevas amenazas no solo desafiarán su fuerza, sino que pondrán a prueba su capacidad de combinar la fuerza de Broly con la determinación de Gohan. Un futuro donde la narrativa de Dragon Ball vuelve a ser sobre los Saiyajins que sienten, que aprenden, que protegen y que cuando todo parece perdido, pueden despertar un poder que ningún dios podría comprender. Y así llegamos al final de este recorrido. Pero más allá del poder, más allá de las transformaciones y las batallas épicas, hay algo que siempre estuvo presente en Dragon Ball: el orgullo de un padre por su hijo y la manera en que ese amor y confianza puede moldear a un guerrero. Goku nunca dejó de estar orgulloso de Gohan, incluso cuando su hijo decidió enfocarse en la familia o descuidar sus entrenamientos. Siempre creyó en su potencial, siempre supo que Gohan podría superar cualquier obstáculo cuando fuera necesario. Y ese es el hilo que nos conecta con nuestro próximo video, una mirada al Goku padre, al héroe que, más allá de sus batallas y aventuras, supo guiar, proteger y confiar en su hijo. Un Goku que fue, sin dudas, un buen padre, porque en Dragon Ball el verdadero poder no siempre se mide en fuerza, sino en amor, confianza y legado. En el próximo capítulo exploraremos exactamente cómo esto se refleja en la historia de Gohan, su relación con Goku, y cómo esa relación dio forma a los momentos más épicos y emotivos de la franquicia.